bendecirá a su pueblo con paz. Hemos visto el día miércoles, vimos alabar, el significado de la palabra alabar. Significa alardear, gritar, júbilo, expresar con palabras, decir lo bueno, voz de júbilo, gritos de confianza. Recuerden que hablamos que cuando alabamos estamos expresando que confiamos en nuestro Señor. Amén. A pesar de cualquier cosa, confiamos en Él y por eso podemos decir gloria a Dios. También vimos Salmo 150, en donde nos da un mandato a la palabra de Dios y nos dice, alaben al Señor, todo lo que respire, alabe a Jehová, pero allí dice que hay que alabarlo con música. ¿Alguien se acuerda de eso? Sí, amén. Entonces tenemos que alabar al Señor con música, por lo cual vimos, ¿verdad?, lo que el origen de la música y para qué es la música. Principalmente debe ser usada para exaltar el nombre de Jesucristo. Vimos que en Isaías 43:21 dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. ¿Cuál es el pueblo que Dios ha creado? Amén. Yo soy el pueblo de Dios. Amén. Yo soy el Israel espiritual ahora. Entonces yo debo publicar las alabanzas de mi Señor. Luego también vimos que es la alabanza un arma de guerra. Isaías 30:32. Este texto no lo podemos olvidar. Isaías 30:32 dice, y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él, o sea, sobre el enemigo, será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. De manera que arma de guerra, la alabanza. Vimos el día jueves los muros de Jericó, ¿cómo se cayeron? Con la alabanza, con gritos, ¿verdad? Y con al son de bocina. Entonces los muros de Jericó, Jueces 6. Entonces el pueblo gritó. ¿Lo ven ahí? Josué. Dije Jueces, me confundí con la J. Es Josué. Los muros de Jericó están en Josué. Josué 6. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes que hicieron tocaron bocina. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el son de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad y me gusta esta parte, derecho hacia adelante. Hermanos, derecho hacia adelante, más nada. Vimos también, ¿verdad?, la derrota de los madianitas ayer. Jueces 7 con Gedeón. Fíjense que también vimos los 3 escuadrones, poca gente, 300, muy poca gente para el enemigo que tuvieron que enfrentar. Tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban. ¿Y qué hicieron? Gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y los enemigos fueron confundidos y el Señor, con solamente hacer eso, el Señor los venció. Amén. Pero en estas 3 enseñanzas vimos un elemento muy importante: santidad. Hebreos 12:14 dice, sin santidad nadie verá al Señor. Decíamos el miércoles, Salmo 50:14-15, sacrifica a Dios alabanza, paga tus votos al Altísimo. Y quiero que recuerden que ese paga tus votos al Altísimo tiene que ver con una vida de santidad. O sea, cumple lo que prometes. Si prometiste ser fiel al Señor y obedecer su palabra, eso es santidad. Entonces, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Lo mismo vimos en Josué, día jueves. Fíjense, Aquilio decía que antes de esa victoria, Josué tuvo un encuentro, Josué 5, 14 y 15. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Él se encontró con el ángel de Jehová, con el príncipe de los escuadrones del Señor, y le dijo, ¿qué dice
mi señor a su siervo. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es santo. Lo mismo que le dijo a Moisés. ¿Qué quiere decir que quite el calzado? Eso simbolizaba santidad. ¿Sí? Quitar el calzado, y eso es parte de otro estudio que alguna vez vamos a hacer. Santidad. O sea, despójate de ti. Porque a donde vas a entrar es santo y tienes que ser santo. Y tienes que depender de la santidad. Luego, también vimos la santidad en Gedeón, como muy bien lo explicaba el pastor Eleazar. Antes de ir a la guerra en contra de los madianitas, recuerdan los altares, 2 altares que hizo Gedeón, y él explicaba muy bien el proceso que Dios hizo con Gedeón antes de que él tuviera que enfrentarse a la guerra, ¿verdad? Y eso tuvo que ver con un encuentro. El altar, el primer altar puso o simbolizaba que él estaba en paz con Dios, su vida. Pero el segundo altar, ¿qué fue lo que hizo? ¿Derribó qué? ¿Quién se acuerda? El altar de Baal, ¿verdad? De manera que puso en paz a su casa, a su familia. Y todo eso tiene que ver con un proceso de santidad. Y también recordamos allá Gedeón en la cueva orando, estando con Dios, ¿sí? De manera que siempre hay un encuentro con Dios y un encuentro que te cambia para que vivas en santidad, porque no es gritar y bailar, es vivir en santidad y después todo lo demás. Entonces, si no entendemos muy bien esto, pues aunque tú grites, bailes, brinques y digas 10 gloria a Dios y 8 aleluyas todos los días, si tu vida no es de un adorador, y es el otro concepto que se introdujo ayer, ¿verdad? Entonces, de un verdadero adorador, entonces mira, está bien, vas a tener alegría un rato, pero no hay garantía de bendición porque no estás en santidad. Diga conmigo santidad. Ayúdanos, Señor. Bueno, adoración. Ahí yo coloco, ¿verdad? Lo que significa la palabra adoración. Adorar, del hebreo, lo que dice ahí, adorar, postrarse, bajarse, inclinarse. También, ¿verdad? En el griego nosotros encontramos que esa misma palabra, esa sí es fácil, prokusneo, esa es más fácil de pronunciar. Hacer reverencia, dar obediencia, eso es lo que hace un adorador. Adoración significa literalmente la actitud del cuerpo de postrarse, pero no tiene que ver solo con esa actitud exterior. Tiene que ver con dar obediencia. Eso es lo que hace un verdadero adorador que alaba. Adorador es el que da obediencia, el que rinde su vida a Jesucristo cada día. Es decir, eso tiene que ver con santidad otra vez. Y ahí, ¿verdad? Vimos ayer también ese texto que dice Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos, las verdaderas personas que rinden obediencia cada día de su vida al Padre, adorarán al Padre en espíritu, 2 palabras. Y verdad, espíritu, adoramos a Dios en espíritu, de espíritu a espíritu, porque Él es espíritu. Entonces miren esto, la alabanza, ciertamente la alabanza, ¿verdad? Cuando tú sacrificas y te atreves a decir gloria a Dios, aunque te sientas así muy amarrado, eso rompe ligaduras, ¿verdad? Eso rompe ligaduras y eso también sirve para eso, ¿verdad? Para ir rompiendo esas capas de cebolla. Hay gente que es una cebolla muy grande, tiene demasiadas capas hasta llegar adentro, ¿verdad? Eso sirve para eso. Pero si eso no va acompañado de un quebrantamiento interior en el espíritu, no hay una adoración de espíritu a espíritu. Por eso necesitamos ser quebrantados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces,
Y en verdad, porque cómo hay que alabar y adorar a Dios, no es como a mí me da la gana, es como dice aquí, la verdad. Por eso es que estamos revisando todas estas cosas estos días, ¿verdad? Para disipar las tinieblas y hablar la verdad. Y yo te digo que sí es bueno dar gloria a Dios, aleluya, y romper esas capas que a veces nos oprimen. Lo digo de esta manera, se puede decir de muchas formas. Pero, todo eso tiene que ir acompañado de una vida en obediencia, rendida, que reverencies al Señor, no solamente cuando estás aquí o no solamente cuando yo te veo o cuando te ve el pastor. El Señor te está viendo todo el tiempo, yo no importo. Yo no te voy a juzgar ni te voy a mandar al cielo y al infierno. Yo no, ninguno de nosotros. Es Dios quien te ve cada día de tu vida. Santidad. La obediencia a Dios, lo vimos los 3 días, la obediencia a Dios es lo que nos va a dar el éxito en la vida. ¡Wow! No me tardé mucho en el resumen, ¿verdad? Así que podemos empezar con la enseñanza de hoy. Amén. Hoy, ¿qué vamos a ver? Y vamos a ver que todos estos elementos que hemos venido repitiendo estos 3 días se van a repetir otra vez en lo que vamos a ver la historia de hoy. Segunda de Crónicas, si puedes abrir tu Biblia, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Josafat, victoria sobre Amón y Moab, otro enemigo grandísimo, fortísimo, que tuvo que enfrentar el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Muy bien, tienen sus Biblias abiertas en Segunda de Crónicas 20, ahí está la historia 20, ¿sí? Importante, hermanos míos, que usted sepa manejar su Biblia, leer su Biblia. Ok, vamos. ¿Qué pasó con Josafat? ¿Quién era Josafat? Josafat, rey de Judá. Las historias que vimos, tanto el miércoles de los muros de Jericó como de Gedeón, son historias que se dan en un periodo del pueblo de Israel que ellos no tienen rey. A este punto donde vamos a ir hoy, ya han pasado muchísimos años. Ya ellos han conquistado la tierra prometida, ya ellos se establecieron en la tierra prometida y ya son una nación bien constituida. Es decir, ya tienen armas de guerra, ya tienen todo lo que una nación bien constituida tiene. Pero después que el primer rey de Israel, Saúl, segundo rey, David. ¿Y qué pasa con los seminaristas aquí que yo tengo? ¿No se acuerdan? David y el tercero, Salomón. Salomón, luego de Salomón, ¿verdad? El reino se divide en 2. Reino del norte, gracias, y reino del sur. Y ahí comienzan a haber 2 reyes para el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios se va a dividir en 2. Israel, que es el reino del norte, y Judá, que es el reino del sur. ¿Por qué les he hecho todo este cuento? Importante para la historia que vamos a ver. Generalmente el reino del norte fueron los más pecadores. ¿Sí? Ellos casi nunca obedecieron, a partir después de Salomón, ellos casi nunca obedecieron la ley de Dios. De manera que ellos fueron juzgados, hubo juicio de parte de Dios para ellos por su pecado, porque no vivieron en santidad. Así de sencillo. El pueblo de Judá, que también era pueblo de Dios, ¿verdad? Hubo algunos reyes buenos, algunos reyes malos. Es decir, reyes que siguieron las leyes de Dios y conducen al pueblo a vivir conforme a las leyes de Dios, y reyes que hicieron lo malo. En este caso de Josafat, estamos en el reino del sur, un rey bueno, es decir, un rey que sirvió a Dios, pero, diga conmigo, pero, él se quiso hacer el chévere con Acab. Acab, un rey del norte, muy perverso.
¿Saben quién era la esposa de ese tipo? Jezabel. A la pobre Jezabel, a todas las mujeres que quieren insultar y decirles que están mal, les dicen Jezabel. ¿Por qué? Porque la señora era bien mala. Bruja, adoradora de Baal, de Acera, bueno. Y ella, ¿verdad?, condujo al pueblo, por culpa del hombre que la dejó, condujo al pueblo a la adoración a los Baales y hubo mucha perversidad. Pero Josafat, que era el rey del sur, que era un rey bueno delante de Dios, que buscó a Dios, bueno, él se quiso hacer el chévere. Y fue allá, ¿verdad? Y le dijo, oye, Acab, nosotros somos hermanos. Claro, sus intenciones eran buenas, porque estaba buscando la paz mundial. Y como estaba buscando la paz mundial, ¿verdad? Él quiso ser condescendiente con el perverso. Y si el perverso se hubiera arrepentido, está bien. Pero el perverso y la perversa jamás se arrepintieron. Aceptaron a Josafat, lo invitaron a comer. Es más, Acab le dijo, vente, vamos a ir a una guerra, acompáñame. Y Josafat se salvó de chiripa en esa guerra. Josafat, sí, nosotros somos hermanos, la paz mundial, la tolerancia. Suena, ¿verdad? Suena algo, ¿verdad? Okay. Vamos, yo te acompaño. Y esa es otra historia, muy interesante, pero que ahora no la voy a contar. Ok, él se quiso hacer el bueno, fueron a esa guerra, Acab muere y por poquito Josafat muere, porque dice que lo rodearon los enemigos y él clamó a Dios y le dice, Señor, tú sabes que yo te sirvo. Bueno, aquí me peleé, pero yo te sirvo, Señor. Y el Señor en su misericordia, ¿verdad?, lo saca de ese rollo en donde él se había metido por buscar la paz mundial. Y bueno, lo liberta. Pero miren, y aquí vamos. En 2 de Crónicas 19, antes de 2 de Crónicas 20, de la liberación de Moab y Amón, miren, cuando Josafat regresa del reino del norte, ¿están conmigo? Mire cómo lo recibe un profeta de Dios, 2 de Crónicas 19, verso 1. Josafat, rey de Judá, volvió en paz. Y yo le pondría ahí, volvió en paz de chiripa. Bueno, de pura misericordia, pues vamos a decirlo más bonito. De pura misericordia volvió en paz a su casa en Jerusalén. Y salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat, era un profeta de Dios, este Jehú, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Ajá, te estás juntando con los malos y estás diciendo a lo malo bueno. Eso es lo que le dijo. Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Y muchas de las obras, ellos se pusieron a inventar hacer unos barcos. Y Josafat invierte mucho de su dinero, de dinero del reino, en los barcos que hizo con esta gente del norte, y esos barcos fueron destruidos. Y esa fue la ira de Jehová sobre eso, porque él estaba empatado con los malos. ¿Ok? Entonces, ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti. Pero más adelante dice, pero Dios ha visto que tu corazón es bueno. No te preocupes, eso no está ahí, eso está más adelante. Dios ha visto que tu corazón es bueno, pero tienes que arreglarte. Es decir, organízate, pon a ti, a tu familia y al pueblo en santidad. A diferencia de muchos otros, ¿verdad? Josafat actúa rapidito. Y en 2 de Crónicas 19:4, dice, habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Beerseba hasta el monte de Efraín y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Él organizó un grupo de levitas, un grupo de sacerdotes y un grupo de los príncipes de Judá, de las ciudades de Judá. Iban por todas las ciudades de Judá enseñando la ley de Moisés y conduciendo al pueblo a la ley de Dios. O sea, él se arregló rapidito, es decir, se puso otra vez en lineamiento con la palabra de Dios, él y el pueblo.
Segunda de Crónicas 19:11 dice que Josafat dijo, estas son palabras de Josafat al pueblo, esforzaos pues para hacerlo y Jehová estará con ¿quién? Léalo ahí si quieren. Y Jehová estará con el bueno. Hermanos, aquí el bueno es el que vive en santidad. Aquí el bueno es el que vive conforme a la palabra de Dios. Aquí el bueno es el que hace y cumple la ley de Dios, pero no por cumplirla. Ojo con eso, bien grande. No por cumplirla, sino porque ama a su Dios. Josafat amaba a Dios y Josafat sabía que había que alinearse a la palabra de Dios. Hermanos, hoy es lo mismo. Esfuércense, esforcémonos por vivir en santidad, por amar a Dios, por apartarnos del mal y no hacer lo malo y no decirle al que está mal que está bien. Apártese y obedezca la palabra de Dios, entonces tendremos victoria. Santidad. Muy bien, finalmente todos alineados a la palabra de Dios, todos viviendo en santidad, enfrentan un gran enemigo y ahora sí, segunda de Crónicas 21. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab, están conmigo en capítulo 20, verso 1. Ok. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos, otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Entonces, aunque estaban bien y aunque estaban en santidad, hubo un enemigo que enfrentar. ¿Cómo nos pasa a todos? Que vivas en santidad te da garantía de que Dios está contigo y de que Dios te va a ayudar y Dios te va a proteger, pero eso no es garantía de que no vamos a tener que enfrentar problemas. Amén. ¿Cuántos tienen problemas? Digan amén. El amén más grande de esta noche. Bueno, no tan grandes, también. ¿Okay? Todos tenemos problemas. De manera que vamos a enfrentar problemas, pero los problemas van a ser superados en el nombre del Señor. Hay garantías y hay santidad. ¿Escucharon? Hay garantías y hay santidad. Segunda de Crónicas 23, seguimos. Entonces Josafat tuvo temor, tuvo miedo. Temor se escucha así muy elegante. No, yo no tengo miedo, yo tengo temor. No, miedo. Tuvo miedo. ¿Cuántos han sentido miedo? ¿Sí? ¿Cuántos han sentido temor? Pues, más evangélico, ¿verdad? ¿Y miedo? Miedo y temor es lo mismo. Okay. Entonces, Josafat, ¿qué hizo? ¡Ay! Y ahora no sé qué hacer. ¿Dónde voy? Se volvió como loco. No, él sabía lo que tenía que hacer. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. En medio de las dificultades, cuando sientas miedo, cuando estés pasando por un problema, humíllate delante de Dios. Consulta al Señor, ayuna, elementos de victoria, elementos para la guerra. Ayuna, humíllate, ayuna, consulta al Señor. ¿Qué es lo que tú dices? Y suplica. Amén. Eso es lo que hace la gente de Dios. La gente de Dios no está esperando soluciones mágicas, ni soluciones que vengan de afuera. La solución la tienes tú. Humíllate, consulta al Señor, suplica, ayuna, ora, busca a Dios. Verso 6. Y dijo Jehová, o sea, Josafat dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Él le dijo, Señor, ¿no eres tú el Dios todopoderoso? Es decir, que él conocía a Dios. Él conocía quién era Dios. Mire, cuando nosotros andamos tambaleando en los problemas,
Es verdad, somos humanos, todos tambaleamos. El más grande en la fe tambalea y siente miedo, no se preocupe por eso. Pero si uno sabe quién es su Dios, mire, mi Dios es el que está sentado en el trono. Mi Dios es el que está en dominio de todo y nada me pasa a mí si Él no lo permite. Se acabó. Eres tú el poderoso, Señor. No los otros, eres tú. Entonces debemos conocer a Dios. Dígale, Espíritu Santo, ayúdame a conocer a Dios. Hay que conocer a Dios. Para tener tal certeza y para saber dónde ir, tienes que conocer a Dios. Verso 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo. Fíjense que él acá, ¿qué comienza a hacer? Él comienza a recordar lo que ya está escrito. Es decir, la ley de Moisés y la historia del pueblo de Israel y lo que vimos ayer con Gedeón y con Jericó, lo que vimos el jueves, ya eso estaba escrito y él lo conocía. Es decir, él ora apoyado ¿en qué? En la palabra de Dios. Era una persona que conocía la palabra de Dios. Enseñanza, conocer la palabra de Dios. ¿Qué es lo que ella dice? Y si ella lo dice, es verdad. Ayer dijeron un amén grandísimo cuando el pastor Eliezer dijo, ¿y la palabra de Dios es qué? Suficiente. Bueno, entonces, ¿creemos o no creemos? Hay que creer, hermanos, hay que creer. Este hombre con miedo y todo se humilla, pero se apoya en la palabra de Dios porque la conocía. Sigue diciendo, entonces ahí vemos que ya recuerda lo de Moisés, Deuteronomio, ¿verdad? Por ahí atrás. Ahora sigue. Si mal viniere, verso 9, si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. ¿Saben lo que él está repitiendo ahí? Él está repitiendo ahí la oración de su tatarabuelo. ¿Saben quién era su tatarabuelo? Salomón. Él está repitiendo ahí la oración, o parte, no toda, parte de la oración que hizo Salomón cuando dedicó el templo en donde ellos estaban orando. ¿Qué te indica esto? Que él conocía la palabra de Dios, que él conocía la historia. A veces muchos de ustedes ni conocen su propia historia. Ay, ¿verdad que Dios me hizo ese milagro? Ay, ¿verdad que Dios? Ay, ¿verdad? Eso es lo que hay que recordar. ¿Qué pasó en tu pasado? ¿Y de dónde Dios te sacó? Y si Dios te trajo hasta acá, Él va a seguir protegiéndote y guardándote. Amén. Entonces, recordar las maravillas de Dios y recordar la palabra de Dios. Él está recordando la garantía de que Dios había dicho, ¿verdad? Que si ellos se humillaban en esa casa, Él los oiría y los salvaría. Entonces estamos viendo cómo él conocía las escrituras hasta ese momento elaboradas, ¿verdad? Verso 10. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra, que dice, no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Aquí él está recordando Deuteronomio 2, cuando el pueblo de Israel iba a conquistar la tierra prometida, Dios les dijo a ellos, no toquen a Moab y no toquen a Amón, porque yo le he dado esa tierra y a los del monte de Seir, porque yo le he dado esa tierra a Esaú. Otra vez, conocía la palabra de Dios. Entonces, debemos, ¿qué entonces? Conocer la palabra de Dios. Ante las circunstancias difíciles, proclama, declara,
di la palabra de Dios, di la palabra de Dios. No hable lo que se te viene a tu mente, no hable lo que te digan tus emociones. Habla la palabra de Dios, porque entonces vamos a tener garantía de bendición y de victoria. Amén. He aquí, verso 11. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste. Ahora sí le está metiendo el chisme, ¿verdad? Después que fíjense todo lo que hace, la palabra de Dios, cómo la lleva, cómo la declara, cómo la recuerda y cómo le dice a Dios, Señor, mira, y eso lo hiciste tú, y eso lo dijiste tú, ahora te meto el chisme. Nosotros, ¿cómo es que vamos a la oración? ¿Con la palabra de Dios primero o con el chisme? Ajá. Todo el mundo va a la oración. Señor, Padre, en el nombre de Jesús, santificado sea tu nombre. Señor, mira que me está... Todo el mundo va con el problema adelante. Dígame si no somos así. Pero entonces hay que cambiar la estrategia y hay que leer la Biblia y conocerla. Vamos a hacer como hizo Josafat, declarar la palabra y presentarle a Dios sus promesas. Señor, esto es lo que tú dijiste. Bueno, verso 12. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Él fue directo a Dios y entendió que a pesar de que era rey, a pesar de que tenían armas, a pesar de que ya estaban establecidos en la tierra, a pesar de todo, él entendió que sin Dios nada podemos hacer. Señor, no hay fuerza en nosotros. Por más pueblo y nación que seamos, no hay fuerza en nosotros. Entonces, debemos depender de Dios. Verso 13 dice, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Otro elemento importante para la victoria del pueblo de Dios. ¿Qué ven acá? Vemos unidad. Unidad. En estos 3 días, en estos 4 días, en estos 5 días con día de mañana, debemos estar unidos. ¿Para qué? Para alabar. Amén. Entonces, unidad. Y siempre debemos estar unidos en un mismo sentir. Verso 14. Y estaban allí, luego de esta oración, ¿verdad? Y luego de esta unidad y luego del reconocimiento de la dependencia absoluta de Dios, entonces viene la respuesta. 14. Y estaban allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita, de los hijos de Asaf. Los hijos de Asaf eran los músicos, ¿ok? Los músicos y cantores. Y estaban allí, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, oíd Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. ¿Por qué? Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No es vuestra la guerra, sino de Dios. No temas por dónde vamos a pasar. No temas por dónde estás pasando. No es nuestra la guerra. La guerra es de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es de Él, no mía ni tuya. 17. Sigue diciendo el profeta. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Puedes decirle al que está al lado, no temas ni desmayes. No temas ni desmayes. Salid mañana en contra de ellos. Yo les voy a decir, venid mañana al servicio de las 9. ¿Okay? No temas ni desmayes, venid mañana. Aleluya. Fíjense, ellos reciben la palabra y enseguida que reciben la palabra, no se pusieron, no, pero es que yo no siento. ¿Será verdad o no será verdad? Y eso no hablaban así como nosotros. Y entonces le dijo, no.
Jehová ha dicho así, no habrá para que peleéis vosotros, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Punto, la reciben, la recibimos y entonces cuando la reciben, ¿qué hicieron? Miren, enseguida, ellos no esperaron ver la victoria, no esperaron ver, sino entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. ¿Verdad? Tuvieron esa actitud, digamos, de adoración, pero recuerden que ya había una actitud de adorador, una vida de adorador. Ellos se alinearon a la palabra de Dios. Y entonces, luego que hubo como ese momento de postrarse delante del Señor, se levantaron los levitas, los hijos de Coat y los hijos de Coré, los otros dos grupos de músicos y cantantes. ¿Para qué? Para alabar a Jehová, Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Diga un aleluya, aleluya. ¿Ves? Algo así fue, gloria a Dios. Nos levantamos, todavía no se levante, para alabar al Señor. De manera que dos actitudes, ¿verdad? Una vida de santidad que les garantizó que el Señor estaba con ellos, una vida de santidad y de conocimiento al Señor, que les dijo a dónde tenían que ir ellos, y tenían que ir al templo, tenían que ir a Dios y reciben la palabra. Cuando reciben la palabra hay una actitud de reverencia, de adoración, pero enseguida se levantan para alabar al Señor con fuerte y alta voz porque Él es bueno. Y se fueron a dormir. Se fueron a dormir. Ahí se fueron a dormir. Ya el Señor nos habló, alabamos, gloria a Dios, tuvimos la palabra. Mire, duerma tranquilo, que el enemigo no puede con nosotros. Duerman tranquilos, no se desespere, no se afane. ¿Por qué será su vida? ¿Qué comeremos o qué vestiremos? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, se fueron a dormir, pero verso 20 dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron, ahora sí, a enfrentar al enemigo y a hacer lo que hay que hacer. Salieron al desierto de Tecoa y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén. Ajá, ¿qué les dijo? Crean, por favor, crean la palabra de Dios. Crean la palabra de Dios, 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 que hay victoria y bendición para nosotros, hay victoria y bendición. Cree la palabra de Dios, crean a Dios y a sus profetas. ¿Quiénes son los profetas? Los que hablan la palabra de Dios. No creas cualquier profeta. Crea al que habla la palabra de Dios. Por eso tienes al Espíritu Santo y por eso tienes la Biblia, que la puedes escudriñar. Entonces, cree la palabra de Dios. Y aquí viene entonces la estrategia de guerra, que ya la hemos visto. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados. Esta gente para ir a la guerra se puso elegante. Así como va a venir usted mañana, elegante. Gloria a Dios. Elegante, ¿verdad? Para venir a alabar al Señor. Gloria a Dios. Entonces, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada y que dijesen, ellos llevaban sus armas, pero que llevaran las armas les indicaba que eso era nada delante de la gloria y la presencia de Dios. Miren, lo que tú puedes hacer es nada delante de la gloria y la presencia del Señor. Lo que nosotros podamos resolver en nuestras fuerzas es nada cuando la presencia de Dios va delante de nosotros. Y es lo que hay que buscar, la gloria y la presencia del Señor que vaya delante de nosotros. Y que dijesen, glorificad a Jehová porque su misericordia es
para siempre. Lo único que tenían que cantar y decir, y mientras marchaban, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a otros. El resultado, el enemigo fue destruido e Israel y Judá siguió cantando y alabando, porque la alabanza tiene poder. Verso 25, viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas. Aquí hay que decir algo. ¿Por qué, si Dios es un Dios de amor y es un Dios bueno, destruyó a todas estas naciones? Porque cuando uno lee la historia de estas naciones eran perversas en extremo. Había habido oportunidad para ellas. Dios había mandado profetas. Por ejemplo, Jonás fue uno de los profetas que fue a una ciudad que no era una ciudad de Dios. Fue a Nínive, era una ciudad pagana. Esa generación lo escuchó, pero la generación siguiente no escuchó a Dios, se apartó, de manera que Dios les dio. Lo que quiero decir con esto es que Dios a todas las naciones les dio oportunidad, pero ellos no quisieron escuchar y cada vez más fueron entregándose a la maldad y a la perversidad en extremo. Dicen los historiadores que la perversidad era tal que ni siquiera en la historia moderna ha habido tal perversidad. Por eso es que Dios destruye y arrasa y permite que estas naciones sean destruidas. Ahora, ellos, el pueblo que obedece a Dios y que le creyó a Dios, pues tuvo la victoria. Y cuando tuvieron la victoria, pues pudieron despojar al enemigo de las riquezas. Y el 26 dice, y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, o el valle de la bendición, porque allí bendijeron a Jehová. Por esto llamaron el nombre de aquel paraje Valle de Beraca hasta hoy. Y fíjense, el verso 30, y termino con esto. Y el reino de Josafat, verso 30, y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Amén. Ahora, ¿cuál es tu enemigo? ¿Qué enemigo debes tú enfrentar? Bueno, podemos hablar de muchos enemigos y quizás, ¿verdad? Sin mencionarlo, hay una cosa que a muchos nos da temor y muchos nos da angustia y miedo. Hermanos, si nosotros vivimos en santidad, si nosotros conocemos a Dios, si nosotros amamos a Dios, no importa lo que esté pasando en el mundo, tú eres del reino de Dios, tú eres del reino de la luz, tú eres del reino de los cielos. Vamos a ocuparnos de creer la palabra del Señor. Lo que hay que hacer es creer la palabra de Dios, vivir en santidad. Muchos de los profetas hablan de algunas historias donde Dios envió juicios a las naciones. Y el Señor les dice, sella a los santos, sella a los santificados y a ellos no los toques. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a creer la palabra de Dios y te vas a apartar. Y dice la palabra de Dios, el que sea santo, santifíquese todavía. Sea más santo. Esa es la garantía de nuestra bendición. El Señor nos ha reunido en estos días, en estos 26 aniversarios, para decirnos hay esperanza. Para nosotros hay esperanza. No importa el Goliat que debas enfrentar, solamente ocúpate de consagrarte al Señor y de alabar. Lo que pasa es que nosotros salimos de este lugar y nos volvemos y nos diluimos con el mundo y nos diluimos en las emociones del mundo. Vamos a mantenernos firmes, vamos a caminar derecho hacia adelante, usando las estrategias que Dios nos está entregando, que están dispuestas para nosotros y vamos a creer. Yo estoy dispuesta a creer en contra de mi propia emoción y en contra de mi propia visión de esperanza. ¿Recuerdan a Abraham? Esperanza contra esperanza. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a creer. ¿Qué voy a hacer? Voy a adorar, voy a alabar.